Ok, muchas gracias a todos queridos amigos y amigas que nos ven aquí en tu espacio en Gracia Liberadora. Yo soy el pastor Joel Rodríguez de la Iglesia Metodista Unida en el Pacífico Noroeste. Mi pronombre personal es él. Y estamos acá muy contentos porque tenemos un invitado sumamente especial al cual queremos agradecer muchísimo por aceptar nuestra invitación en este tu espacio que es para poder caminar juntos como familia, como pueblo de Dios y a la misma vez también aprender, conocer historias, que ese es realmente el verdadero sentido de este programa. Y hoy precisamente estoy contento porque como hondureño tengo la oportunidad de poder recibir en este su humilde espacio este gran persona, en realidad un doctor que es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. También es un activista por los derechos de la comunidad LGTBI+, si es que estoy correctamente en español, siempre lo digo en inglés, LGBTQIA+. Pero bueno, ustedes me entenderán de la comunidad diversa, ya que estamos celebrando este mes de la diversidad, el mes del orgullo, y como aliados también queremos aprender cómo ser solidarios y queremos conocer también, así de que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Dylan Duarte. Hola Dylan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa el día de hoy. Hola Joel, buenas noches con todas, con todos los que están escuchándonos y los que nos están viendo. Es un placer para mí, muy grato el que me hayas invitado a formar parte de tu espacio. Como bien lo mencionaste, yo soy un hombre, bueno, no lo mencionaste, de hecho, mencionaste mi profesión, ¿no? Bueno, Sí. mis pronombres son él, ellos, ¿verdad? Y soy un hombre trans, así también como soy médico y soy activista de los derechos LGBT+, como lo mencionamos en Latinoamérica, y en especial de la comunidad trans. Así Qué que es un bueno. placer para mí estar acá. Y tú realmente nos honras con tu presencia, muchas gracias. Y también cada uno de los que nos están sintonizando a estas horas, 7 de la noche hora de Honduras, 6 de la noche hora de Los Ángeles y todo lo que es el Pacífico, y las cuales siempre les recordamos que son bienvenidos a comentar, a hacer sus preguntas en la sección de comentarios, y junto aquí con el doctor Duarte vamos a estar respondiendo y compartiendo también de esta charla muy amena. Querido amigo, háblanos un poco. Cuando yo escucho la palabra transexual, se me vienen muchas preguntas, pero puede ser que esté muy equivocado tal vez en algunos preceptos o generalmente como somos el producto de una sociedad que generalmente ha sido homófoba, transfoba también. Quisiera realmente escucharte de tus palabras. ¿Qué es ser transexual? ¿Qué es el transexualismo? ¿Cómo nos los podrías explicar? Bueno, ya hablar directamente de transexualismo es una palabra que está actualmente en desuso, ¿verdad? Porque hay una diferencia bastante importante en las personas trans. Y hay personas trans que son transexuales y hay personas trans que son transgénero y son dos cosas completamente diferentes. Pero antes de llegar a eso, Joel, a mí me gustaría hacer hincapié en varias cosas en varios términos y demás que me parecen muy importantes y que me parece muy necesario, ¿verdad?, expresar sobre la comunidad, expresar sobre la sociedad como tal, para que tengan una sensibilidad del tema y puedan entender más lo que es la comunidad trans y todos los retos y las luchas que tenemos día con día. Para comenzar, quisiera hablarte un poquito de la heteronormatividad, que creo que estás como que un poquito o estás informado al respecto de, ¿no? La heteronormatividad básicamente es lo que nos han enseñado a nosotros desde pequeños y que se nos ha venido inculcando desde hace siglos que es lo correcto. O sea, hombre y mujer heterosexual se casan y procrean, ¿no? Entonces, debido a a la heteronormatividad, también han surgido dentro de la sociedad normas impuestas para las personas. Y aquellas personas que se salen de estas reglas, de estas normas, como las personas trans, que las rompen, entonces la gente dice que estamos en pecado, ¿no? O Ujú. que
me gustaría hacerles entender de que las personas trans, como muchas veces nos suelen confundir, por ejemplo, cuando ven a una mujer trans, no le dicen mujer trans, le dicen el trans y lo Ujú, tratan de él, ¿verdad? Se me hace muy necesario explicarte, para comenzar bien, lo que es la diferencia entre sexo y género, que muchas personas tendemos a unir, a combinarlo. Y ujú, son dos cosas completamente diferentes. ujú, El sexo hace referencia básicamente a lo anatómico y a lo biológico, ¿verdad? Y hay cuatro tipos de sexo. El cromosómico, que tiene que ver con los cromosomas, XX o XY, ujú. que es lo normal, entre comillas, pero también hay personas que se salen de esa normalidad en los cromosomas, que vienen siendo la XXX o el XXY, ¿no? Que vienen siendo las personas intersexuales. Ujú. El otro tipo de sexo es el gonadal, ¿verdad? Que tiene que ver con ovarios, testículos y ovotestes, que siempre tienen que ver con personas intersexuales. Luego está el sexo genital, eh, que tenés el sexo masculino, el sexo femenino y los genitales ambiguos, que no se sabe realmente con qué nació el bebé como tal. Y por último tenemos el sexo hormonal, que tiene que ver más que todo con las hormonas, o sea, estrógenos, testosterona, etcétera. Ahora, eso para hacerte la diferencia del sexo con respecto al género. El género es un constructo social y cultural, ¿verdad? Y el género no es materia de estudio de la ciencia médica como tal. Es una materia de estudio de las ciencias sociales como la sociología y la antropología. Todas y todos y todes nacemos iguales. Sin embargo, en el transcurso de nuestra vida nos condicionan la existencia, ¿no? Y esta existencia va regida por un conjunto de ideas preconcebidas, socialmente construidas y aceptadas, que establecen una diferencia entre estos sexos. La causa principal de esto es la heteronormatividad, que es lo que yo te Ujú. mencionaba al principio. Ahora, debido a lo que se entiende por género, venimos y caemos en los roles y en los estereotipos de género. Por ejemplo, te voy a hacer dos preguntas. Dale. Ujú. ¿Por qué generalmente consideramos a las niñas sutiles, frágiles, débiles, sensibles, ¿verdad? Y les asociamos a que tienen que estar en casa guardadas, que tienen que ser delicadas, que tienen que aprender las cosas que hace mamá, o que si les regalamos algo, les regalamos muñequitas o les regalamos juguetitos de cocina o planchitas y cosas así, ¿no? Ujú. ¿Y por qué a los niños siempre se les asocia con que son fuertes, con Ujú. que los niños y los hombres no deben llorar, con que, o sea, ellos pueden ser profesores, ellos pueden ser bomberos, pueden ser todo lo que ellos quieran ser, pero nunca a la niña, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar en eso? Bueno, yo te lo voy a responder tal vez desde mi perspectiva como pastor y como pastor. Voy a dejar el sombrero de teólogo para más adelante. Aunque tú hacías una mención muy interesante con respecto a la cuestión de la iglesia y lo que se concibe como pecado. Pero bien, respondiendo a tu pregunta, como pastor, lo que yo he escuchado de muchos colegas, no necesariamente de la denominación metodista a la que pertenezco, aunque algunas excepciones obviamente, es que se dice que la mujer fue hecha de la costilla de Adán y por tanto es el sexo débil. Y que el varón es el que tiene que proveer para el hogar, es el que tiene que cuidar a la familia, es el que tiene que sostener a sus hijos, porque ese es el objetivo. Y también he escuchado ese género de que la mujer a la casa y a la cocina y los niños prácticamente se les violenta su derecho como niños, incluso se les ignora muchas veces. Y se les dice que los niños solamente tienen que cumplir en la escuela y estar en la casa portándose bien. Eso es lo que he escuchado. No sé si se Claro, responderá a tu esos son los pregunta. roles Ujú, son los roles de género, los estereotipos de género, que de hecho antes de nacer ya se nos prepara para ser de una u otra forma. Antes de nacer, por ejemplo, si tus padres ya sabían el sexo que mostraba el ultrasonido y que iban a ser un varón, entonces la habitación se iba a pintar en azul.
Y Ajá. si era una niña, la habitación se iba a pintar en rosa. Y si era una niña, entonces le íbamos a comprar cositas de niña y todo rosadito y todo esto, todo delicado. Y si era varoncito, pues esos son roles de género. Los roles de género se van diferenciando dentro del contexto llamado socialización diferenciada, porque no socializamos a los niños y las niñas de la misma manera, ¿verdad? Dentro de esta socialización diferenciada tenemos agentes fundamentales que influyen y el principal es la familia, ¿verdad? En la familia se van imponiendo y se van implementando estos roles. El niño tiene que irse con papá para ver lo que papá está haciendo, porque papá, como bien lo mencionaste, es el que trae la comida, es el que trabaja, es el fuerte, es el que se va a ocupar de lo más riesgoso o de lo más complicado de la casa. Y la niña sí tiene que ir con mamá a ver qué es lo que está haciendo para que mamá le enseñe a cocinar, para que mamá le enseñe a limpiar, e incluso cuando ya es algo menos equitativo, cuando ya es algo más complicado, a la niña no se le permite tener los mismos derechos que tiene su hermano. Por ejemplo, el hermano puede salir, puede tener amigos, puede socializar y la niña tiene que estar en la casa. Y si el hermano le dice como hacerme comida, entonces la niña también le tiene que hacer. Eso forma parte de esos agentes fundamentales que te menciono, ¿no? El primero es la familia, el segundo viene siendo la escuela. También tenemos los medios de comunicación que juegan un papel muy importante en los roles de género. Tenemos la cultura, por supuesto, y la sociedad. Entonces, dentro de todo esto, ¿verdad? Ya logramos entender un poco mejor qué es el género, per se. Ujú, Y ujú, vuelvo al inicio, es un constructo social y cultural, ¿ok? Ahora, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género eh, tampoco es lo mismo que la orientación sexual o que la expresión de género, y también las personas suelen confundir con respecto a las personas que formamos parte de la diversidad como tal. La identidad de género tiene que ver con la percepción que cada persona tiene sobre sí mismo con respecto a si es mujer o si es hombre. La identidad de género no se elige y tampoco se puede cambiar. Es algo que ya está ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces ahora ha surgido un poquito más de dudas con respecto a la misma, porque antes, bueno, las personas trans no somos una moda y no es que existimos desde ahorita, de hecho existimos desde muchos siglos ujú. e incluso hay culturas en donde hay personas que forman parte de la comunidad trans, que se les reconoce como el tercer género, ¿verdad? Que en dependencia del país en donde estén ubicados, se les brindan su derecho. Por ejemplo, una de las más conocidas en América Latina son las muxes, que son unas mujeres trans que de hecho tienen permitido el tercer género en una región de Oaxaca, en México. Y Ujú. son personas o sea, que se les asigna un sexo masculino al nacer, pero a medida crecen, se identifican como mujeres y cumplen todos los roles que están asociados a las mujeres como tal, y se les respeta y se les tiene, o sea, en México las respetan mucho, pues, Ujú. ¿verdad? Ahora, eso viene siendo la identidad de género. La identidad de género, por ejemplo, hay otra diferencia dentro de la identidad de género. Ujú. Yo te diría, Joel, vos sos un hombre cisgénero. ¿Por qué? Porque tu identidad de género coincide con tu cuerpo físico, ¿ok? Ujú. Cuando mi género no coincide con mi cuerpo físico, es cuando alguien es una persona trans. Ahora, a las personas que sí coincide su identidad de género con su cuerpo físico, en términos sociales les decimos cisgénero, les llamamos personas cisgénero. Ujú. Ahora, las personas trans son aquellas que su identidad de género no coincide con su cuerpo físico. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Ujú. Yo soy una persona que se le asignó el sexo femenino al nacer y me educaron de esa forma Ujú. hasta que yo dije, es que yo realmente no soy así. Y no es algo que yo me planteé desde hace un par de años atrás, es algo que yo sé desde que tenía 5 o 6 años, Y déjame que te ¿entendés? interrumpa ahí porque creo que esto es bien importante.
Y lo mencionaste un Ah, poco al principio. Explícame ese mito, ¿no? Que dicen, este mito. No existen los menores trans, o sea, les han metido ideas en la cabeza a los padres. ¿Qué crees de ese mito? sí, hay un debate bien importante actualmente con respecto a las infancias trans, Ujú, ¿verdad? Sobre todo en España y en México, en donde han habido feministas trans excluyentes, como les decimos, ujú, que están haciendo todo lo posible porque las infancias trans no gocen de los derechos que el Estado ya les ha brindado, ¿no? Porque sabemos que en esos países tienen leyes de identidad de género ya aprobadas, cosa que en Honduras todavía no tenemos. Las infancias trans existen, ujú, existen, y yo no te puedo hablar no te puedo hablar por un niño o por una niña trans, pero sí te puedo hablar por el Dylan de 6 años que incluso conversando con mi papá o con mi mamá, cuando yo comencé a decirles que me identificaba como un hombre trans, ujú, mi papá me mencionaba de que cuando yo estaba en primer grado o yo estaba en la escuela, yo lloraba porque me ponían a hacer cosas que están socialmente relacionadas con las niñas o me querían vestir de forma femenina, por así decirlo. ujú, Y tengo muchos recuerdos de eso. Sin embargo, creo que tuve unos padres muy comprensivos ujú, y solo recuerdo que mi papá, justamente el día de mi cumpleaños, luego de haber llorado mucho porque me habían comprado un vestido y unos zapatitos de charol para tomarme unas fotos, ujú, obviamente me pusieron el vestido, mi mamá me puso el vestido, pero yo lloraba porque, o sea, era algo que siempre me hizo sentir muy incómodo. ujú. Entonces mi papá me preguntó como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo le dije, es que no me gusta esto. O sea, esto no es para mí, a mí no me gustan estas cosas. Y mi papá fue como, ¿y qué te quieres poner? Y yo, bueno, yo quiero unos jeans y quiero una camisa de dinosaurio. O sea, yo me Ajá. acuerdo de eso. Ujú, Y mi papá me llevó a Billy the Kid en Cihuatepeque y a partir de entonces mi papá solo me compró jeans y camiseta porque era lo que al niño le gustaba. Me compraron Barbies o juguetes asociados a niñas y nunca me gustaron. Entonces mi papá también comprendió eso y dijo, bueno, si no le gusta, ¿qué te gusta? Me compraron entonces el camioncito de Tonka, me compraron juegos Legos y todas estas cosas que me hacían sentir mejor y me hacían sentir más tranquilo. ujú. Más adelante conversando con mamá fue como es que realmente si tenías, mi mamá me dijo en una ocasión, yo no entendía qué era lo que te pasaba, porque yo decía, ¿qué le pasa a mi hija? Y yo a veces le decía, es que yo no soy tu hija, yo soy tu hijo. Y mi mamá no me entendía, pero yo tampoco lo entendía. Y te estoy hablando de Ajá. que yo tenía 6 7 años, estaba en la escuela. Y más adelante fui experimentando muchas más cosas. En el Ujú, momento de mi pubertad creo que ha sido uno de los momentos en donde he tenido más crisis de ansiedad por el tema de la menstruación y todo esto ujú, que me causó mucha más disforia, me causó un rechazo ya más a fondo con respecto a mi cuerpo, porque empezaron a crecer partes que nunca habían crecido y con ujú, las cuales yo empecé a experimentar otras cosas que cuando era más pequeño no lo hacía. ujú. Entonces, las infancias trans existen. No es algo que mis papás me hayan inculcado o me hayan implementado, porque cabe aclarar que si bien ahora yo no profeso ninguna religión, Ujú, yo nací en un hogar cristiano evangélico ujú, y mi mamá es muy cristiana, mi papá también, o sea, básicamente toda mi familia lo es. Entonces yo desde pequeño estuve metido en cosas de la iglesia, yo formaba parte de Ictus, ujú, yo iba a las escuelas dominicales, o sea, yo estudié la Biblia, yo fui a campamentos bíblicos, estuve en una escuela evangélica. Entonces, no tiene nada que ver como que lo que la gente dice, no, es que los papás están endemoniando a sus hijos haciéndoles creer que son algo que no son. Y es que realmente los papás solamente están aceptando que su hijo sale de esa normativa y que no porque se rompa esa normativa es alguien malo, simplemente es una personita que está creciendo y que tiene el derecho a crecer como siempre se ha sentido, o así como es. él dice que es, o ella dice que es. ¿Va? Y lo terrible, Dylan, es que la sociedad ejerce una presión enorme sobre las familias que no saben en muchos casos
como es la realidad en nuestros países, cómo lidiar con esto, porque tú lo mencionabas, lamentablemente la iglesia les hemos hecho tanto, pero tanto daño a la comunidad diversa, a la comunidad LGTBI más, a las personas trans, que en realidad todo esta fanfarria de teólogos que intentan condenar desde la Biblia de una manera injustificable, porque ya sabíamos que meternos a un tema teológico, pero este no es el caso, sino que se hace una presión enorme. Quisiéramos un paréntesis acá y saludar a la gente que nos está escribiendo ya en la sección de comentarios para poder hablar un poco lo que ellos están compartiendo y también profundizar todavía más en esta rica conversación. Veamos entonces, estamos acá en nuestra plataforma de Facebook y ya tenemos algunos comentarios acá, mi hermano. Vamos a ver, dice acá Alexandra Shahar, dice en la cultura maya, vamos a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. En la cultura maya, para que el niño y niña se convirtiera en adulto, se debía de practicar relaciones. Era una forma de otorgar la libertad de elegir sus relaciones futuras. Yo he leído un poco acerca de la perspectiva de la diversidad y de la sexualidad en las comunidades indígenas, que no ha sido en realidad un problema para ellos. Más que todo es una cuestión colonizante, ¿no? Desde el oeste, ¿no? Que se reprime. De hecho, no es algo nuevo tampoco. Uh-huh. O sea, en la cultura, disculpa que te interrumpa, en la Sí. cultura romana, los soldados tenían que mantener relaciones sexuales con otros hombres porque eso les generaba más fuerza, ¿no? Y más Claro. valentía al momento de ir a la guerra. Sí. Sí, en realidad, y el asunto es de que la sexualidad no es una cuestión extraña en la antigüedad, y en realidad no hay ningún texto antiguo que realmente condene esas prácticas. Se condenaba la humillación, por ejemplo, porque la Biblia es un documento que tiene mucha misoginia y mucha odio contra las mujeres. Entonces, pero por cuestiones, no existe absolutamente nada que tenga que ver con trans o homosexualidad, porque ese es un término muy nuevo, ¿no? Es un término del siglo XX, siglo XXI, más que todo. Dice Ilse Eunice, bueno, saludos, muchas gracias Ilse y Aurora, saludos también a todos, ya saben que pueden seguir comentando acá, este es su espacio. Y bueno, sigamos, que hay gente que nos está dando likes también y están compartiendo la transmisión. Bueno, entonces nos contabas de esa presión también que nos compartías esa parte de tu vida, ¿no? O sea, al ser pequeño, el Dylan niño, ¿no? Que quería jugar a la pelota, que quería jugar carritos, ya de adolescente jugar al play, ¿verdad? Y sinceramente sentirse atrapado en un cuerpo que va cambiando. Pero no tanto eso, diría yo. ¿Te sentiste más presionado por la sociedad en sí? O en tu familia ya me dijiste de que en realidad te apoyaban. Pero ¿cuál fue la lucha más grande? ¿Tu lucha interna o la lucha social que vivías? Las dos, Uh-huh. las dos. Y creo que la que más me ha afectado es mi lucha interna, porque aceptarme tal cual soy al día de hoy me tiene con un trastorno depresivo y ansioso, ¿verdad? O sea, o sea, toda esa presión social, toda esa heterosexualidad obligatoria impuesta en el que yo me sentía obligado a ser de una forma, a actuar de una forma, porque la sociedad así lo consideraba correcto, porque la Biblia así lo considera correcto. Todo eso me hizo reprimirme, me hizo sentirme invalidado, me Uh-huh. hizo sentir culpable. Yo recuerdo noches en mi adolescencia, en mi preadolescencia, encerrado en mi habitación llorando y diciéndole a Dios como si, si condenas la homosexualidad, ¿por qué me hiciste así? Uh-huh. Y creo que es algo que muchas de las personas de la comunidad LGBT atravesamos, sobre todo aquellas personas que nacimos y crecimos en hogares cristianos, Uh-huh. ¿no? O sea de cualquier religión. Esa represión de tu sentir es algo que realmente te lleva a un abismo y que algunas personas encontramos, o sea, tocamos fondo y podemos salir y algunas otras
ya no están y nos toca pedir por sus almas y encenderle una velita, porque también tenemos altos índices de suicidio precisamente por toda esa represión que experimentamos. Eh, la sociedad también se encargó. Por ejemplo, mi maestra de escuela dominical para mí era una persona muy importante, ¿verdad? Una persona que incluso me siguió apoyando cuando yo ya estaba en la universidad. Ujú. Y recuerdo que fue una de las primeras personas a las que yo les comenté mi orientación sexual. Y dentro de la ternura y de la empatía que ella tenía conmigo como persona, hubo tanta homofobia y hubo tanta como, eh, ¿cómo te lo digo? Como rechazo de Ujú. su parte, Ujú. que incluso yo llegué a mi casa y me sentí mal y dije, nunca más vuelvo a ir a la iglesia y no la quiero volver a ver porque me lastimó. Sí. Y cuando se lo conté a mi mamá fue como, porque, o sea, fue como, y solo recuerdo que dijo, bueno, está bien. O sea, yo le dije, mamá, no me vas a correr de la casa porque es lo que nosotros esperamos. Que Ujú. te corran de la casa, que digan que mira a ver cómo haces, etcétera, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿por qué? O sea, Dios me dio un hijo, así es, está bien. No es mi deber juzgarle, mi deber es Sí. amarle y educarle, y eso es lo que he hecho con vos. Entonces, yo creo que también esa ha sido como la contraparte de la religión o de la Ujú. cristiandad como tal, Ujú. que hay muchos cristianos que nos juzgan, Claro. que nos mandan al infierno, que Ujú. te vas a morir en el pecado, que esto y que lo otro. Pero mi mamá me ha enseñado una parte tan diferente, tan llena de amor, que es como, no tenés nada malo. Y si usted tiene que rendir cuentas, al final es usted. Yo estoy haciendo mi trabajo como mamá y es Ujú. apoyarte. Y creo que eso Ujú. es algo que a nosotros también nos ayuda en nuestro proceso, en nuestro camino, ¿sabes? Ujú. Porque no todas las personas contamos con ese apoyo de nuestras familias. Y lastimosamente la religión influye mucho dentro de todo esto, la Biblia influye mucho dentro de todo esto. Cuando yo salí como trans, hubieron personas dentro de la iglesia que incluso juzgaron eso. eh, y yo le dije, bueno, la Biblia menciona el homosexualismo, pero no menciona la transexualidad. Si Ujú. estoy equivocado, entonces hacémoslo saber. Pero hasta donde sé, no la menciona. Y no la menciona para nada. No menciona absolutamente nada de transexualismo, de homosexualidad. Absolutamente. Ese es un invento que se dieron en las traducciones más modernas. Y disculpame que haga acá Claro. el paréntesis, porque creo que es algo importante que hay que resaltar. La labor de amor de tu mamá y de tu papá contigo. Y yo creo que ahí tuvo que ver mucho Dios. Porque en realidad la iglesia muchas veces no representa los valores de Dios. Y creo de que no hay cuestión más linda que ser bendecidos con un hijo o una hija trans, que ser bendecidos con un hijo homosexual, una hija lesbiana, queer, porque en realidad no podemos llamar malo lo que el Señor ha hecho. Y desde la fe, pues yo sinceramente, y quiero aquí hacer el paréntesis y armarlo no de una manera conveniencia, sino realmente decírtelo de toda la honestidad, que la verdad nosotros la iglesia nos hemos quedado muy cortos, estamos en deuda. Y yo podría, y bueno, lo digo en nombre de todos los pastores y pastoras, líderes que tenemos esta conciencia, y también lo digo en nombre de la iglesia en general. Te pedimos perdón a toda tu comunidad por todo el daño irreparable que les hemos hecho. Y sencillamente no estamos pidiendo de que tengas que volver a la iglesia para nada, porque en realidad Dios ya te transformó desde siempre, desde que naciste, te creó, te hizo perfecto, te hizo bello. Y creo que eso es lo más importante. Y qué lindo que encontraste esta oportunidad, esta familia que es cierto que vivieron una situación difícil debido a la presión social, pero Todavía. y todavía la Y viven, todavía ¿no? existe esa. Claro, claro. Es algo que está, es una constante en mi vida y es una constante en la vida, sobre todo de mi mamá. Claro. Porque lastimosamente
por mis posturas políticas y demás, las personas y el resto de mi familia se han limitado a hacerme comentarios con respecto a mi orientación sexual o mi identidad de género. Sin Ujú, embargo, mi mamá este último año es la que se ha llevado la peor carga. Es ella quien recibe las llamadas, es ella quien recibe los rechazos, es ella quien recibe las frustraciones de los demás, ujú, las quejas, y eso realmente me parece, en mi caso particular, intolerable. O sea, mi mamá se siente culpable muchas veces, ujú. ¿verdad? Por lo que soy yo, a pesar de que ella ponga todo su esfuerzo de comprenderlo, eh, y, y de amarme tal como soy, pero no puedo, o sea, no puede negar que se siente culpable, porque así como les pasa a muchos padres, de que preguntan cuando un hijo les dice como, papá, mamá, soy gay o soy lesbiana, es como, ¿y qué hice mal? ¿Por qué sos así? A Ujú, mi mamá todavía le pasa. Y es la sociedad, ¿verdad? ujú, Es la sociedad la que se encarga de siempre recriminar de que si tienes un hijo de la comunidad es porque es tu culpa. ujú. Em, o sea, el amor al prójimo en esto no existe, no existe la empatía, no existe el cariño, no existe la comprensión. Creo que nos falta mucho como sociedad para poder caminar y transcurrir esta vida sin andar juzgando, ¿no? Claro, A las demás personas. claro. Completamente de acuerdo. Fíjate de que acá lo que nos dicen en los comentarios, dice, mira, un pastor, dice el pastor Cruz Edwin Santos, escuchar al hermano Dylan Duarte, dice, nos reafirma en nuestra tarea de seguir abriendo espacios en nuestras congregaciones. Nuestra amada Iglesia Metodista Unida, que es a la denominación a la que pertenece y la que pertenezco yo también, tiene un gran fundamento teológico de inclusividad, de la búsqueda del bien común de todos los seres humanos. Me recuerdan las tres reglas sencillas de Wesley. No hacer el mal. O sea, no hacer el mal, hacer el bien y mantener la relación de amor con Dios. Así que dice, adelante en esta lucha. Bendiciones, hermano Dylan. Muchísimas gracias, Reverendo Cruz Edwin. También la participación acá de Aurora Muchas gracias. Pavón. Sí, saludos también para Aurora, que dice lo siguiente: por eso es necesario e importante este tipo de programas desde el espacio de las comunidades de fe. Bueno, y te agradecemos mucho también por querer también participar y ser parte de este espacio, que bien es cierto, es un espacio, pues diríamos, dentro religioso, ¿no? Pero nosotros no nos limitamos con esa situación, sino que invitamos a todas las personas que tienen algo que aportar y construir en las comunidades. Dylan, tú mencionabas algo con respecto a la depresión. Y aquí te voy a hacer una pregunta para poder romper este mito que anda por ahí y creo que tú me puedes responder como profesional que eres de la salud. Existe un mito que dice, las personas trans tienen un problema psicológico, pero por eso también tienen ansiedad y depresión. Tú mencionabas algo con respecto a eso del porqué de esa situación. ¿Es real esta situación, así como lo dice este mito, o no? Actualmente no. Hasta hace un par de años atrás, la transexualidad, como se denominaba en ese tiempo, formaba parte de trastornos mentales, ¿no? Pero hace un par de años, la sociedad psiquiátrica quitó a las personas trans de los trastornos mentales como tal, porque no estamos locos, porque no tenemos ningún problema. Ujú, Sin embargo, seguimos formando parte del DSM-5 de psiquiatría en la categoría de disforia de género, ujú, ¿verdad? Que la disforia de género viene siendo ese rechazo a una parte o varias partes de tu cuerpo. ujú, Eh, que generalmente en los hombres trans generalmente es con sus pechos, ¿verdad? ujú. Y y pues en las mujeres trans tiene que ver con sus genitales o tienen que ver con muchas más cosas. Entonces, ya no estamos más dentro de esta lista de trastornos. Sin embargo, los hombres trans, como te mencionaba, somos los que tenemos el mayor índice de suicidios dentro de la comunidad LGBT, ¿verdad? Porque, bueno,
aparte que somos una minoría dentro de la comunidad como tal. La comunidad trans es una minoría dentro de la comunidad LGBT+, y somos aún una minoría dentro de la misma comunidad trans. Hay más mujeres trans que hombres trans. Ajá. Eh, no somos muy conocidos, por ejemplo, en Honduras. Hasta hace poco organizamos con varios amigos un colectivo de hombres trans, porque no existía hasta hace 2, 3 años atrás. Sí había alguno, pero bueno, yo nunca lo había escuchado hasta después. Sin embargo, las mujeres trans están muy bien organizadas y tienen sus espacios seguros, sus colectivos, ¿no? Y es algo que nosotros nos vimos con la necesidad también de tener para nosotros como chicos trans. Ahora, con respecto a este tema, la depresión y la ansiedad dentro de la comunidad trans afecta más a los hombres trans, ¿verdad? Porque tenemos que hablar que aquí venimos, ¿cómo te explico para que me entiendan? Nosotros antes de la transición, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo tengo algo que se llama cispassing en inglés, Ujú. que yo, o sea, perfectamente voy a cualquier espacio, algún supermercado, algún restaurante, donde sea, y yo hablo y opino algo y a mí me tratan de él, ¿verdad? Ujú. Porque yo estoy en un tratamiento hormonal. Ujú. Y esta voz que tengo actualmente no era la que yo tenía antes de la transición, Ujú. ¿verdad? Entonces, a mí el cispassing me ayuda en muchas cosas, pero hay compañeros que no lo tienen, ¿ok? Entonces, cuando un hombre trans se ve afectado porque las personas que lo rodean se dan cuenta que es un hombre trans, vuelve a vivir la opresión que sufría antes de la transición. Y con esa opresión me refiero a la opresión que sufren actualmente las mujeres a nivel internacional. El acoso, la misoginia, el machismo, las violaciones y los abusos sexuales, ¿verdad? Todo eso sigue formando parte de las vidas de los hombres trans. Ujú. Entonces, cuando alguien se da cuenta dentro de su entorno que es un chico trans, lo vuelve a experimentar, ¿verdad? Aparte de que están invalidando su identidad de género como persona trans. Ujú. Entonces, esto crea una carga emocional dentro de nosotros que, aparte de estar lidiando con la aceptación conmigo mismo, aparte de lidiar con la disforia de género, porque no me siento cómodo con lo que veo al espejo, no me siento cómodo con la voz que tengo, porque tal vez no estoy en hormonas, también tengo que lidiar con la sociedad que me sigue tratando como ella, que me sigue llamando por un nombre que no me representa, que los hombres me siguen crucificando, Ujú. porque aquí ya entra la crucificación no solamente por parte de hombres heterosexuales, también entra crucificación por parte de hombres gays y bisexuales que te escriben y que te dicen que quieren tener sexo con un hombre con vagina. Y todas esas cosas te van llenando la cabeza porque te sentís insuficiente, porque realmente la gente no te ve como lo que sos. Entonces, muchos chicos no han resistido toda esta presión externa, ¿verdad? O sea, realmente no tiene que ver con que si estamos locos o no, o porque no nos sentimos conformes, tiene que ver, o sea, es algo multifactorial, ¿verdad? Igual, no es que esté minimizando las experiencias de las vidas de las mujeres trans, porque ellas también se ven afectadas. Sin embargo, ellas también tienen otras cosas añadidas que nosotros ya no tenemos, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero efectivamente las personas trans, precisamente por todo esto que te menciono, antes de comenzar un tratamiento de hormonización cruzada, nosotros tenemos que tener terapia, ¿verdad? Con algún psicólogo o psicóloga o incluso con algún psiquiatra para Ujú. que nos pueda ayudar y nos pueda orientar. Ujú. Porque ya igual cuando ya estás en hormonas también cambian muchas cosas Ajá. y, y toda ese apoyo emocional es necesario. Entonces, casi siempre todos los que tienen el privilegio de acceder a la hormonización también acceden a terapias, En, ¿verdad? en un Pero país, es por todo esto que te explico. en un país tan pobre como Honduras,
es uno de los países más pobres de Latinoamérica y con una alta índices de migración forzada, desplazamientos humanos. Ser hombre trans, ¿cuáles son los desafíos a nivel de salud que enfrentan? En un país, obviamente, en el cual sabemos que la salud es muy sesgada para ciertos grupos de poder y ciertos grupos también privilegiados. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? Tú ya mencionabas algunos, pero para profundizar un poco más sobre esa desigualdad, inclusive que hay dentro de los grupos de la diversidad también. Como doctor, cuando recibes pacientes, has tenido tal vez experiencias con compañeros también que no tienen cómo financiarse un tratamiento para poder vivir una vida más digna. Joel, lastimosamente somos un país que no le brinda acceso a salud de ningún tipo a la comunidad trans. Y te digo esto y me pesa y me duele. Me duele como humano, me duele como una persona trans y me duele como médico. Yo intenté comunicarme con 3 médicos especialistas en endocrinología para ver si estaban dispuestos a comenzar a trabajar con la comunidad trans en el país, porque las personas trans que conozco que están bajo tratamiento hormonal han tenido que ir a otros países para poder empezar, la verdad. Y generalmente, o sea, usualmente se van a Guatemala, hay uno que está en Nicaragua, eh, y debido a todo esto, la automedicación es bastante alta, sobre todo en las mujeres trans en Honduras. Lastimosamente recibí solamente respuestas negativas de parte de los médicos especialistas y eso me hizo entrar como en una decepción muy grande, sumado a muchos otros sentires. En algún momento, en alguna publicación en Facebook, recuerdo que puse algo al respecto Ujú. y recuerdo que alguien me comentó como, es algo que no lo enseñan en la facultad, así que ni modo. Entonces fue como, ok, entonces como en la facultad de medicina no lo enseñan, yo me tengo que quedar de brazos cruzados y no hacer nada por la comunidad. Ujú. Me parece muy triste y me parece cero empático, Ujú. ¿verdad? Claro. Porque incluso médicos y médicas que pertenecen a la comunidad LGBT, precisamente por esta sociedad tan retrógrada que tenemos en el país, no es como que son muy abiertos a trabajar con la comunidad. Ujú. Entonces no tenemos acceso a médicos endocrinólogos, no tenemos acceso a salud mental, no tenemos acceso a recibir un tratamiento hormonal como debe de ser con todos los protocolos y tal. Sin Ujú. embargo, ese es como uno de mis incentivos como médico y como hombre trans en trabajar en pro con la comunidad. Entonces, en eso he estado en estos últimos meses Ujú. preparándome, o sea, estudiando y todo lo demás para poder empezar a tratar a personas trans como pacientes, que se Ujú. me hace muy difícil llamarlos pacientes porque para mí son mis compañeras, son mis compañeros. Claro. Entonces, pero estamos en eso, porque, o sea, fue un interrogante que yo me hice, ok, si soy médico y soy un hombre trans, ¿por qué no ayudo a mi comunidad, dado Ujú. que en mi país no me dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, es una situación bien dura, bien complicada, porque ya hemos tenido compañeras trans, mujeres, que han fallecido debido a la automedicación, o sea, totalmente indiscriminada en contra de esos cuerpos porque no saben y pecan desde la ignorancia, realmente no es su culpa, ¿verdad? Ellas simplemente quieren ser algo que Ujú. siempre han sido y buscan la forma de poder realizar su sueño, pero no hay como alguien que las dirija o que les diga, esto es así, esto lo tienes que hacer de esta forma. Entonces creo que en materia de derechos humanos, a nosotros como parte de la comunidad se nos violan muchos en el país y Ujú. el derecho a la salud es uno, el derecho a la educación también es otro, porque ese también es importante y te comento de que
las mujeres trans en este país la tienen muy, muy complicada, mucho más complicada que nosotros, ¿verdad? Con respecto no solamente a la salud, sino que también a la educación, porque inmediatamente ven su físico y se les niega el acceso a. Es algo que no puede suceder. Tengo una pregunta que está surgiendo acá desde la sección de los comentarios y lo explica aquí Aurora Pavón. Dice doctor Dylan, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan en cuanto a trámites legales como cédula de identidad, títulos anteriores, abrir cuentas bancarias, por ejemplo? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sencilla a todos. En Honduras no tenemos una ley de identidad de género que avale nuestro nombre social, por lo que tenemos que utilizar la cédula de identidad que tramitamos a los 18 años con el nombre legal que nuestros padres nos pusieron, en donde el sexo que está en la cédula de identidad es el que no se corresponde con el que yo me identifico. Y es algo que nos trae muchísimos problemas, no solamente en bancos, sino que en cualquier lugar en donde se nos solicite la cédula de identidad. No hay, han habido propuestas para la ley de identidad de género, ¿verdad? Generada por organizaciones como Somos, CDC, que se han llevado al Congreso Nacional, pero han sido rechazadas. Entonces, en Honduras nosotros no podemos cambiar nuestros nombres, no podemos cambiar el género de la cédula de identidad. Las chicas trans, por ejemplo, sé que tienen dificultades para abrir cuentas de banco, tienen dificultades para poder matricularse en los colegios y terminar sus estudios. Para la universidad también. Los hombres trans, en este caso, también presentamos problemas al momento de pedir trabajo, porque si bien a nosotros el tema del bullying y de la discriminación en las instituciones no es tan fuerte como el de las chicas trans, porque pues a nosotros nos tratan de machorras y demás, o sea, de muchas formas despectivas. eh, Muchos que pueden terminar sus estudios lo hacen, pero al momento de solicitar trabajo se nos complica. Por ejemplo, o sea, yo quise trabajar en una clínica en cierta parte del país y a mí me pidieron que me maquillara y que usara aretes y que me dejara crecer mi cabello. Ujú. Y pues no, No, ¿verdad? no, Eso o es, sea, obviamente. no. Sin embargo, he de decirte que he tenido la satisfacción personal de haber trabajado con colegas en la región sanitaria de Cortés, Ujú. principalmente en San Pedro Sula, y estoy muy contento por la experiencia que tuve específicamente el año pasado, en donde me conocieron de una forma y ya el año pasado que ya iba un poco más avanzado en mi transición, todos reconocieron mi nombre social, a pesar de que muchos sabían cuál era mi nombre legal y me llamaban por mi nombre, por Dylan, Ujú. y me decían doctor y respetaban mucho mi identidad. Y estoy muy, muy agradecido porque realmente fue un espacio de trabajo muy sano que me incluso me ayudó a tener como más, ¿cómo te digo? Me hizo sentir más seguro de mí mismo dentro de mi espacio de trabajo con mis colegas que Ujú. respetaban y aceptaban mi identidad. Qué Que lindo. obviamente no todos tenemos ese privilegio. Claro. Mira, hablando más de algunos comentarios, porque la gente está bien activa, quiero hacer aquí un comentario que nos comparte Zulma Tifre. Ella es madre de familia y nos comparte lo siguiente. Ella también es pastora. Y mira lo que nos cuenta. Dice, muy buen Uh, programa, muchas gracias, Zulma. Nuestro país, ella es hondureña, es de La Ceiba. Nuestro país necesita mucha información sobre la sexualidad para que nuestros hijos e hijas no cometan los errores que nosotros como padres cometimos al criarlos a ellos por la ignorancia en que crecimos. Muchas gracias, Zulma, que Dios te bendiga. Es un comentario que también nace desde la experiencia, con una mamá que también le ha tocado luchar ante las presiones de la sociedad, inclusive de la iglesia también. Alexandra dice, tengo muchas amigas trans en Honduras que se automedican tratamientos hormonales. Pastor Joel, pregunta al doctor Dylan si puedo compartir su contacto, dice. ¿Qué dices? Eh, claro, por supuesto. De hecho, vamos a aprovechar un poquito el espacio. Sí, Es algo que claro, no he, todo tuyo.
he hablado de manera pública porque estoy en proceso de terminar de arreglar muchas cosas, pero bueno, yo actualmente estoy comenzando a trabajar con personas de la comunidad trans, tanto hombres trans como mujeres trans. Ya tengo 3 pacientes, ¿verdad? Y todo es bajo todos los reglamentos establecidos por la WPATH, que es la Asociación Internacional para la Salud de las Personas Trans, y avaladas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, puedes compartir mi perfil de Facebook, Ujú, ¿verdad? Y quien esté interesada o interesado o interesade, ujú. me puede escribir y yo con todo el gusto del mundo le doy apoyo. Excelente. Ajá. Incluso cabe mencionar que me puse en contacto con una persona que es del área de la psicología, que es mi amiga, que también se considera como una persona no binaria, Ujú. y me puse en contacto con esta persona para hacernos un apoyo mutuo. Entonces yo me dedico a la parte médica y le solicité si quería, o sea, si quería trabajar en la parte de apoyo emocional con las personas trans que decían tener terapia. Entonces, básicamente ya vamos como tomando el rumbo, así que ahí estamos. Excelente. Bueno, mi hermano, estamos entrando ya en los últimos 8 minutos del programa. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué crees? Okay. Yo sé de que la iglesia te ha lastimado muchísimo y por eso reitero pues mis muestras de solidaridad y también pues te pido perdón a nombre de la iglesia en general. Yo sé que hay mucha gente que no va a entender y no va a estar de acuerdo, pero a mí no me importa. Yo en este espacio estoy representando a la iglesia como tal. Y ante esa situación pues te pido perdón, como te mencionaba al principio. Creo que hemos fallado, la iglesia se ha quedado muy atrás. Y yo sé de que estas palabras no van a remediar absolutamente nada, ¿no? Pero yo espero que por lo menos sea el principio en el cual puedas encontrar, al menos en mí, pues un amigo, ¿verdad? En el cual tú quieras platicar, quieras conversar y también invitarte a otros programas para poder seguir compartiendo, intercambiando conocimientos. Ya sabes que este es también tu espacio, también un lugar donde también puedes compartir con muchas personas, con muchos hombres trans también que viven acá en el área de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, entre las iglesias también, algunos que lidian entre esa situación. Algunas palabras Hay que hombres quisieras... trans y mujeres trans hondureños por allá. Sí, claro, sí. Entonces, te quisiera preguntar, ¿alguna cosa que quisieras compartir que crees que valdría la pena tocar especialmente? Yo pensando en madres y en padres de familia como Zulma o otras personas también que viven con esta presión y desde tu propia experiencia, ¿qué les podrías decir a ellos desde tu propia vivencia? Número uno, que creo que es bien importante. Como padres creo que suelen presionarnos mucho para que nosotros hablemos sobre lo que sentimos. Y creo que tenemos que aprender a respetar los tiempos y el espacio de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque cada persona tiene su momento para poder expresar lo que siente, ¿verdad? Eso es como que algo muy importante para mí. Y número dos, yo sé que es un proceso bien duro, bien difícil, el aceptar que tenemos un hijo o una hija de la comunidad dentro de nuestra familia, ¿verdad? Pero así como ustedes están teniendo ese proceso de entender, de saber qué es lo que pasa o de creer que hicieron algo mal, etcétera, así también lo pasó su hijo. Porque nosotros no es que nos despertamos un día y fue como, ah, bueno, hoy voy a ser un hombre trans, o hoy voy a ser lesbiana, hoy voy a ser gay. No, esto es algo con lo que nosotros lidiamos básicamente desde muy pequeños, porque la mayoría, si no es que todos, las personas de la comunidad tenemos recuerdos desde la escuela o algunos incluso desde el kinder que ya sabían lo que iba a ser su vida. Entonces no es una decisión porque la orientación sexual no se decide, ¿verdad? No es algo que venís y escoges al azar. Entonces, así como nosotros tuvimos nuestro proceso de aceptación,
Muchos también comprendemos que nuestros padres van a tener ese proceso también de aceptación, no solamente con nosotros, sino que con ellos mismos. Y hay que darles el espacio y hay que darles el tiempo también a nuestros padres. Y un consejo que les suelo dar a mis amigos es como que no lo presiones o no la presiones. Tu mamá eventualmente lo va a entender. O lo que yo hacía, por ejemplo, que funciona, que a veces yo dejaba como notitas explicando lo que era la orientación sexual o un libro que compré en la Feria del Libro en La Habana, trataba sobre hijos de la comunidad LGBT, de hijos de padres cristianos, que de hecho lo dejé en mi casa a propósito cuando yo regresé a la universidad y mi mamá lo leyó y creo que le ayudó mucho porque era un libro que justamente daba muchos testimonios de padres y de madres con hijos LGBT que son cristianos, ¿verdad? Entonces creo que todo es a su tiempo. O sea, nosotros queremos mucho a nuestros papás y en ningún momento el aceptar nuestra identidad o nuestra orientación sexual es porque les queramos hacer un daño, es porque también creo que nosotros eventualmente queremos sentirnos bien y también queremos que nuestros padres entiendan que nuestra felicidad también depende de eso. Y muchas cosas cambian. Cuando ya uno ya es libre, créeme que muchas cosas cambian. Porque es como, ok, esto era todo lo que yo no entendía de mi persona todo este tiempo y ahora lo estoy empezando a entender. Pues voy a tener muchos retos, van a pasar muchas cosas, pero ahí vas. Entonces, va para la comprensión, la empatía, el entendimiento, el cariño de ambas partes, tanto de padres como para hijos, como de hijos para padres. Interesantísimo, interesante. Mira, fíjate de que yo no te quiero quitar más tu tiempo, pero es que en realidad hay gente que está muy prendida del diálogo. Creo que este es un tema realmente interesante como para hacer 2 o 3 programas, aunque no te creas, ¿verdad? Tampoco te quiero acá tener todo el tiempo, aunque No te me preocupes. encantaría. Pero la gente tiene preguntas. Mira, preguntan, dice Aurora, doctor Dylan, ¿qué mensaje le daría a los padres que han tomado la drástica decisión de correr a su hija trans de la casa y tienen que enfrentarse a los peligros de la calle? Aurora es una activista por los derechos de la niñez y el trabajo que ella hace es importante también desde las redes y desde el activismo también social, pero especialmente a esos niños o jóvenes que son rechazados como persona, como profesional, ¿qué le podrías contestar a Aurora en esta pregunta de acá? Es una pregunta bien intensa, Sí. porque me hace pensar no solamente en el riesgo que que corren esas personas en las calles, Ujú. las medidas extremas que tienen que tomar para poder subsistir y entre uno de esos está el trabajo sexual. Ujú. Muchos lidian también con la trata de personas. Ujú. Eh, o sumado a eso, antes también están las terapias de conversión, que es otra forma de violentar los derechos de las personas. Ujú. Hablar de comprensión y de empatía con unos padres totalmente cegados por el fanatismo, porque muchas veces es el fanatismo, que creo que también es algo muy extremo, Ujú. eh, es complicado, porque tendemos a creer que lo que nosotros decimos es lo correcto, porque, como te dije, la normatividad es eso, nos hacen creer que lo que nos dicen desde pequeños es lo correcto y es lo que está bien. Ujú. Y todo aquello que no sea parte de esa normativa está mal. Entonces yo lo tengo que desechar de mi vida, lo tengo Ujú. que sacar. Y es lo que muchos padres hacen, ¿no? Que es lo que está mencionando ella, correrlos a sus hijos de sus casas. Pero ¿qué va a pasar con su hijo después? O sea, ¿dónde va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a trabajar? Muchas veces no regresan y no regresan no porque no quieren, sino porque ya no están. Y no están de manera física. Entonces yo creo que antes de tomar una decisión tan dura y tan drástica y tan inhumana como esta, porque es algo muy inhumano, es buscar ayuda. La ayuda psicológica es muy importante y muchas personas la tienen satanizada, también creen que no sirve o creen que el psicólogo no funciona, pero realmente sí funciona.
¿verdad? Si es algo que está comprobado de que ayuda a las personas. Entonces, a todos esos padres que tienen hijos de la comunidad, ya sean trans o de cualquier otra orientación o identidad de género, yo sé que comprender y entender lo que son nuestros hijos es complicado, pero para poder hacerlo también tengo que entender qué es lo que yo siento y cómo lo siento. Entonces, la terapia es muy importante o buscar la forma de informarme antes de cometer una tragedia como esta, ¿verdad? O sea, creo que ese es como mi consejo más importante porque es, o sea, la comprensión creo que es la base de muchas cosas y para poder entender lo que pasa con nuestros hijos tenemos que entendernos a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces los corremos y tampoco, y seguimos sin entender qué es lo que pasa y sigo igual de vacío. Ujú. Entonces hay que buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiatra, y si no se sienten cómodos con eso y asisten a alguna iglesia, pues que lo hagan con el pastor, ¿no? Con alguien de la iglesia que también les pueda brindar esa ayuda. Y ahí les quiero decir esto, y esto es clarísimo, entiéndanlo bien. Y aquí me voy a poner el sombrero de teólogo, porque ya el pastor también lo va a dejar un poquito ahí, está ahí, pero es de teólogo. No existe absolutamente en la Biblia algo que condene la transexualidad, la homosexualidad. No hay absolutamente nada. Lo único que hay son traductores llenos de homofobia. Eso es lo que realmente existen. Son traductores, intérpretes que hicieron las traducciones como más les convenía políticamente muchísimos años después de que los hechos ocurrieron. Pero bueno, esa es una plática para otra sección cuando ya veamos más teológico. Pero ser de la diversidad, amigos y amigas, padres de familia, eso no es ningún pecado. Dios no condena eso. Dios bendice su creación, bendice a sus hijos, hijas, hijes, porque son preciosos y son bendecidos y bendecidas también. Así de que quítense esa cuestión de la mente. No es ningún pecado. Dios no es un Dios condenador, es un Dios de amor. Quienes condenan son los que tienen problemas con su propia moralidad, porque quieren sentirse puros y superiores hacia los demás. Y eso es completamente algo abominable ante Dios. Así de que quiero también comentar algunas más. Gracias, Brenda Mejía. También quiero agradecer especialmente a la hija, a Alejandra, porque ella fue la propiciadora de este contacto contigo, en el cual estoy muy agradecido con Alejandra también. Y le mandamos un saludo y un abrazo. Dice Brenda, Toda la vida. sí, una iglesia diferente, un pastor diferente. Muchas gracias, con temas muy importantes que otras iglesias no se atreven y que juzgan y condenan como dioses. Muchísimas gracias, Brenda, que Dios te bendiga. Ya sabes que ahora en esta nueva modalidad de ser iglesia, somos una iglesia ahora mundial con esto de las redes. La pandemia no nos va a detener y mucho menos la homofobia, mucho menos todos esos prejuicios que existen. Bien, Dylan, ¿algo más que quieras decir antes de irnos? ¿Algo más que quieras compartir tú personalmente? Yo, Dylan, quiero compartir. No me puedo irme de este espacio sin decir lo siguiente. Nada, o sea, agradecerte por el espacio, agradecerle a Brenda Alejandra también por siempre tenerme en consideración. Le he tomado muchísimo aprecio, muchísimo cariño, tanto a ella como a su madre, ¿verdad? Y nada, aquí estamos. Como siempre digo, nosotros, las personas trans, existimos y resistimos desde la invisibilidad y no nos vamos a ir y no estamos mal y no estamos en pecado y somos personas completamente normales que tenemos el derecho a tener una vida digna y justa y con derechos. Excelente, muchísimas gracias. Creo que lo hemos disfrutado al máximo cada uno de los que hemos estado acá presentes. Y ya saben que este video ustedes pueden encontrarlo pregrabado en su plataforma de YouTube y lo vamos a seguir compartiendo en las diferentes plataformas que también tenemos. Querido amigo doctor, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento para poder compartir con nosotros acá en los Estados Unidos, a la comunidad hondureña, a la comunidad migrante también, la comunidad latinoamericana. Algo que se quería mencionarlo y se me fue así, pero yo sé por cuestiones de tiempo. La iglesia metodista está muy enfocada en la lucha por la diversidad y también por desmantelar el racismo. Y también sabemos de que dentro de los mismos sectores de la comunidad LGTB existe racismo. Existe también las cuestiones de privilegio. Y eso es una cuestión que tenemos que también ir destructurando Ese para es ir... otro tema y es otro tema súper importante y que de hecho ha tomado mucho peso ahora, ¿verdad? El racismo, la xenofobia dentro de la comunidad.
la transfobia dentro de la comunidad, la hipersexualización, etcétera. O sea, son un montón de cosas a tomar en cuenta que también, o sea, son importantes también de mencionar. Sí, en realidad Por estoy supuesto. trabajando en un posible encuentro entre varios representantes de los diferentes sectores para poder hablar de esta situación, de cómo desmantelar el racismo aún desde la propia perspectiva de diversidad de género. Entonces, pues te hago la invitación ya por adelantado. Cuando tengas tiempo, nos vamos a unir con otra gente de Latinoamérica y aquí de Estados Unidos para poder escuchar un poco más de las diferentes historias. Gracias, Dylan. Sería perfecto, me Dime. avisas. Sí, 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 claro, Dale, claro. mucho Yo gusto. ahí me estoy Sería, moviendo y gracias ahora pues nos tenemos el propicio de tener la comunicación, el contacto, seguimos siempre a la orden y ya sabes, este es tu espacio y muchísimas gracias, te agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias, Joel. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo el programa del día de hoy. Dylan, no te me vayas porque tengo unas cosas que compartirte al final de la transmisión para agradecerte también y que sigamos ahí compartiendo el contacto y lo que pueda hacer. Pero también quiero agradecerles a cada uno de ustedes que estuvo presentes en esta transmisión de Gracia Liberadora. Recuerden de que estamos acá, somos una comunidad para servir, somos una comunidad también abierta, de bienvenida, de que ama la diversidad, la creación de Dios, y este es tu espacio en el cual podemos juntos y juntas compartir nuestras historias. Ese es realmente el verdadero sentido de este programa Gracia Liberadora, auspiciado por la Iglesia Metodista Unida del Pacífico Noroeste. Y así de que nos vemos hasta la próxima transmisión y chau chau, hasta la próxima.